Una grandiosa tarde, noche o mañana, mis paradigmáticos abogados digitales, mis abogados user experience, mis abogados youtubers. Recuerden, Incali, Ixcahuipoca Forever. Estamos en una emisión más de estos capítulos de abogado digital, abogado youtuber, en el cual hablamos de un par de consejos relacionados con la práctica jurídica y cómo poderla llevar al entorno digital sin morir en el intento. Hoy quiero platicar con ustedes un aspecto bastante interesante que me han estado preguntando en redes sociales y que me parece que nadie ha tocado de manera adecuada, inclusive yo estuve viendo por ahí un video que grabé en el pasado, ahí les dejo el link. Creo que me quedé muy corto y no expliqué absolutamente nada, fue puro rollo y listo. Esos bastardos me mintieron. Entonces ahora quiero darles un poquito más de idea sobre cómo incorporar una prueba electrónica, informática o digital sin morir en el intento en términos del 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Hay que empezar con la parte semántica. Ya sé que me dirás, otra vez rollo, otra vez teoría. No. Oye, tranquilo, viejo. Pero tengo que ser muy puntual. He escuchado a algunos abogados, algunos procesalistas, algunos litigantes, algunos postulantes que afirman que no importa si hablamos de prueba electrónica, digital, cibernética, informática, nos da exactamente lo mismo y la vamos a incorporar igual. Se ven muy similares. Humildemente no comparto esa apreciación. ¿Por qué? Porque me parece que es un poco el entender que tecnológicamente existe una sola calidad de documento y que lo vamos a incorporar exactamente igual, y creo que ahí hay un gran riesgo. A lo mejor va a sonar como comercial, quizás sí se lo sea, pero les recomiendo un montón este libro, que es el primerito que saqué como autor, que es el de Abogado Digital. En este libro hago justo un estudio en el capítulo número 12 y 13 relacionado con la valoración de la prueba electrónica y digital, y hago un pequeño resumen de cómo entender esto desde el punto de vista de los documentos cibernéticos, documentos electrónicos, documentos informáticos y documentos digitales, en el entendido que todos los documentos informáticos son documentos electrónicos y cibernéticos y todos los documentos digitales son informáticos, electrónicos y cibernéticos, pero no necesariamente todos los documentos informáticos van a ser digitales. ¿Me expliqué? Es que sí entendí la referencia. Espero que sí. Les dejo un pequeño diagrama para que vean más o menos la naturaleza. Quizá haga un video específicamente para hablar de la naturaleza de estos documentos cibernéticos, electrónicos, informáticos y digitales, pero de entrada hay que hablar. Dependiendo de la naturaleza de los mismos es que lo vamos a agotar. Para efectos del artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, nos tenemos que acotar específicamente a los documentos de naturaleza informática o digital, es decir, aquellos generados a través de ofimática, herramientas de ofimática de automatización, y aquellos generados a través de las tecnologías de información y comunicación, pero que están conectados a Internet, es decir, que ya se encuentran dentro del ciberespacio y que se están digitalizando y que se están comunicando a través de esas plataformas. ¿Fui claro? Sabes, yo también tengo algo de científico. Una vez resuelto la parte semántica y sabiendo que nos vamos a enfocar únicamente a esta familia de documentos informáticos y digitales, por supuesto dentro de la familia de los documentos electrónicos, hay que saber cómo funciona el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Me estoy abocando a este artículo porque tiene aplicación no solamente a materia civil, sino tiene aplicación de manera supletoria a otras familias, como lo es la familia mercantil o el comercio electrónico, que los propios documentos remiten a este Código Federal de Procedimientos Civiles. Vaya, eso explica muchas cosas. La manera interesante en cómo funciona este apartado es que nos coloca no solamente principios, sino estándares. Nos deja muy claro cómo vamos a tener estos requisitos de admisibilidad del documento electrónico y digital y cómo podemos satisfacer esos requisitos, pero en distintos momentos. Y ahí es donde comienzan los puntos finos. Antes de avanzar en ello hay que recordar que este artículo no es nuevo, es muy viejo, data del 29 de mayo del 2000. Esos bastardos me mintieron. Es una reforma que va con la misma corriente de la Carta de Milenio, de la Cumbre de Milenio que se celebró en las Naciones Unidas sobre cómo se iban a tratar estas nuevas tecnologías y por supuesto la consecuente generación de la ley modelo de comercio electrónico de las Naciones Unidas y la guía para su implementación, así como la reforma al Código de Comercio Electrónico, todas estas bonitas reformas que están cumpliendo ya estos 20 años el año pasado y que nos permiten entender cómo tienen estas modificaciones. Hablando de manera particular, estos primeros tres párrafos del 210A que se conciben ya hace 20 años, nos permiten entender requisitos fundamentales para la incorporación procesal de estas pruebas, así como los estándares que se tendrían que cubrir. ¿Cómo se trata procesalmente? Ahí va el siguiente punto. No me des esperanza. Siguiendo con este ritmo semántico, es importante decirlo. El artículo 210A
reconoce como prueba a la información generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro generado a través de las tecnologías de la información y comunicación. Technology does not only mean machines and high-tech gadgets, but innovative processes. Es decir, 3 niveles, tanto desde el punto de vista electrónico, óptico y de la tecnología de la información y comunicación, pero le da este valor probatorio, reconoce esta calidad de prueba a la información, no al continente. Es decir, nos da la oportunidad que el contenido sea el que tenga esa fuerza probatoria, no al continente, hablando de cualquier medio que pueda estar comunicando o generando esta información. Medios electrónicos podemos hablar de un correo, medios ópticos podemos hablar de un CD, un DVD, y tecnología de la información y comunicación podemos hablar de un mensaje instantáneo generado por WhatsApp. ¿Todos siguen los mismos estándares y protocolos? No, cada uno de ellos tiene su propia naturaleza y por supuesto que me llevaría un video a explicar cada uno de ellos. Quizá lo hagamos más adelante, cómo incorporar un correo, cómo incorporar un mensaje de datos y cómo incorporar un CD con información. Cada uno tiene su naturaleza. Ahorita me voy a ir de manera muy general para entender cómo funciona este 210A y en futuras cápsulas lo hacemos de manera más especial. Rosy, me agrada este chico. Pero es importante decirlo, como la técnica procesal aquí es importante, se tiene que ofrecer como prueba la información, no el continente, es decir, no un dispositivo, no la manera en cómo se archivó, no una USB, no un disco duro, no un servidor, no el dispositivo móvil, no la computadora, porque estarías ofreciendo únicamente el mecanismo para desahogar la prueba, no la información, que es la parte que puede llegar a afectar la psique del juzgador. De esa manera, la información es la que tiene este reconocimiento de prueba independientemente de su mecanismo de almacenamiento. Importante decirlo, está colocado de manera subsecuente al tratamiento de la prueba documental, lo cual nos lleva a pensar también como una subsunción bastante aceptable. ¡Lenguaje! Que este tipo de pruebas se pueden ofrecer como pruebas documentales. Oye, Jaime, ¿cómo lo ofrezco como prueba documental? ¿No tendría que ser una prueba derivada de la tecnología? Mi sugerencia siempre será, no lo hagas de esa manera, porque si lo haces de esa forma, únicamente le estás diciendo al juzgador que tu prueba es compleja, que podría requerir periciales y automáticamente encarecer su ofrecimiento y desahogo, literalmente hablando económicamente. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Y por supuesto que también podría llegar a generarle dudas al juzgador sobre cómo incorporarla, cómo tratarla y hasta cómo valorarla. Entonces, si me permites la recomendación, no digas absolutamente nada que pueda llegar a sonar raro. Es una prueba documental. Estamos hablando de la información contenida dentro de esa documental. Davis Echandía lo reconocía de esa manera y hablaba justo del tratamiento del documento en un sentido amplio de esa forma. Entonces vamos a darle ese tratamiento. Puede ser una documental privada, una documental pública y la única parte sui generis es que está generado o está comunicado a través de un medio electrónico, óptico o de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Vamos avanzando? Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Muchos me dirán, Jaime, está siendo muy semántico, está siendo muy técnico y quizá no estás permitiendo explicar correctamente el 210A, pero la reacción misma nos da mucho para qué hablar. Si nos vamos ahora al siguiente párrafo de este propio 210A, nos habla de que se le reconocerá fuerza probatoria o para poder entender la fuerza probatoria de la misma. No nos habla del alcance probatorio, no nos habla del poder probatorio, no nos habla del valor probatorio, le llama fuerza probatoria. Los que son expertos en derecho procesal o quizá aquellos teóricos de la prueba podrían llegar a debatir muchísimo más sobre ello, pero de entrada el hablar de fuerza probatoria no necesariamente nos está diciendo qué valor probatorio tendrá desde mi humilde punto de vista. No es lo mismo hablar de valor probatorio que de poder probatorio, desde mi perspectiva, pero insisto, esto estará abierto al debate y por supuesto expertos en la materia lo podrán explicar mejor que yo. Pero más allá de la semántica, vamos a suponer que vivimos en un mundo mágico musical donde creemos que fuerza probatoria es lo mismo que valor probatorio. Ya estamos en ese mundo musical. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Mágico musical. Nos dice este artículo 210A, si quieres que le reconozca fuerza probatoria a la información que me estás aportando, que tiene estos orígenes o que está comunicada a través de esta manera, necesito que me cumplas 3 requisitos de admisibilidad. 3. La fiabilidad en su generación, comunicación, recepción o archivo. La atribución y la accesibilidad. Explico cada uno de ellos. ¿En qué consiste la fiabilidad? Implica que la manera en cómo estuvo generado permite entender que el documento de esta naturaleza electrónica, informática, digital,
puede ser consultable de manera adecuada y la manera en cómo se generó no es un mecanismo turbio, no es un mecanismo desconocido, es una manera adecuada en la cual nosotros podemos llegar a concebir que el documento tiene fuerza vinculante y que se pudo llegar a manifestar de manera adecuada el consentimiento de las partes involucradas, es decir, un mecanismo a través del cual puede llegar a ser razonablemente aceptable que las partes manifestaron su consentimiento en un sentido positivo a nivel de manifestar su voluntad como si fuera un clic. Es decir, estos documentos con esta fiabilidad se están generándose en una plataforma que permite captar este consentimiento, por ejemplo, insisto, como un click, estos famosos click wrap agreements, o con estas firmas electrónicas o firmas electrónicas avanzadas, que ya grabaremos un video en particular para estas figuras en términos del código de comercio, hablando del código del capítulo de comercio electrónico. Pero de entrada aquí tenemos que saber que la manera en cómo se generó esta información, se comunicó, se recibió, se archivó, es fiable. No puede ser fácilmente craqueable, no puede ser fácilmente hackeable. ¡Lenguaje! No se ha intervenido, no nos está generando mayores complicaciones. El 210A te dice, me lo tienes que, para poderle yo dar fuerza probatoria, me tienes que decir si efectivamente es fiable. Dile que sí. Al momento que tú lo estés ofreciendo, dile que sí al juzgador. No le des razones para pensar algo en contrario. Y ahorita voy a emitir algo en un sentido, pensando en cómo combatirlo en términos de la instancia proyectiva. La atribución. Nos habla también de la atribución. ¿Cómo podemos entender la atribución de esta información? Que la manera en cómo se generó, se comunicó, se recibió o se archivó nos permite saber quiénes fueron las partes involucradas en la generación de esta información o en la generación de este documento de naturaleza informática o digital. ¿Cómo podemos tener eso? Por ejemplo, hablando de un correo electrónico, cuando tenemos uno que se llama jaime.diazlimon@outlook.com y otro que se llame juan.perez@yahoo.com.mx, que de entrada ya el propio dominio, el propio nickname del usuario nos permite tener cierta vinculación. Si las propias plataformas te dan un registro de quienes están vinculados con ese correo, muchísimo mejor. ¿Cuál es la sugerencia en ese sentido? Y esto lo pueden recomendar y lo pueden inclusive validar muchos expertos sobre la materia. Siempre se sugiere que cuando estés a punto de celebrar un contrato, pensando en cómo fabricar la prueba, pensando que en algún momento esto puede llegar a generar una complicación, agrega una cláusula en la cual indiques cuáles serán los correos autorizados para emitir notificaciones, inclusive para aceptar cualquier modificación a los contratos o contratar algo relacionado con las mismas obligaciones, inclusive hablar de una probable novación. Si tú incluyes una cláusula en la cual autorices este tipo de correos, perfectamente puedes estar validando esta facultad de atribución en la cual indiques al juez, el mismo documento nos decía que este era un correo autorizado y básicamente podemos acreditar esa atribución. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Y por último, la accesibilidad. Si de pronto le decimos al juez que la información que pretendo incorporar a un proceso se encuentra en un servidor en Finlandia que está completamente encriptado y que no tengo manera de acceder a ello, automáticamente le estoy diciendo que no estoy cumpliendo con ese elemento de admisibilidad, este requisito de admisibilidad. ¿Qué es lo más adecuado? El decirle está accesible perfectamente en una plataforma, en un servidor consultable a través de cualquier dispositivo móvil o computadora conectada a internet y se puede descargar en las computadoras del juzgado a través de una fe de hechos. ¿Qué sugiero en ese sentido? Por ejemplo, si hablamos de un correo electrónico, que abras el correo electrónico en una de las computadoras del juzgado, que en ese momento el secretario de acuerdos haga una validación, una inspección junto con el juez de que efectivamente ese correo existe, que se haga una imagen forense de dicho documento, que se incorpore en un documento, si quieres, en Word, pero ya sabiendo que el secretario de acuerdos hizo esa validación y se puede incorporar de esa manera. ¿Es lo más adecuado? No, porque el documento cuando se incorpora al Word se desnaturaliza un poco la obra, pero por lo menos ya se hizo una imagen forense. No borres, por supuesto, el documento original, porque esto te puede llegar a generar ciertas complicaciones, sobre todo por lo que voy a ver en el siguiente punto. Si presiono el AL4 parpadea, vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. AL4. Que este video se transforme en la película del irlandés y que sea larguísimo y que inclusive no llegues a este punto, voy a tratar de cerrar de una manera ágil. Pero este propio 210A te agrega un requisito adicional. Ya tienes estos requisitos de admisibilidad y te agrega un requisito de perfeccionamiento. Ojo, si tú cumples ya la fiabilidad, la atribución y la accesibilidad que decía anteriormente, ya estás del otro lado, ya lo probaste. Bueno, no lo probaste, ya lo acreditaste, entonces ya estás del otro lado con requisitos de admisibilidad. Pero la ley, el código te dice, si la ley te exige el conservar uno de su manera original y presentarlo de esa manera con características procesales,
Estás obligado a hacerlo. Hay que probar además la integridad. Debes de acreditar esa integridad, es decir, te agregan un requisito adicional más. Tienes los 3 de admisibilidad, que es el de fiabilidad, el de atribución y el de accesibilidad, y te agregan un cuarto, que es el de integridad. ¿Podríamos considerar este requisito de admisibilidad? Sí. Requisito de perfeccionamiento de la prueba, sí, también podríamos considerarlo con esa naturaleza, pensando que te va a ser indispensable acreditarlo de esa manera si la ley te obliga, una ley te obliga a mantener el original, como puede ser que los libros de contabilidad, libros de actas de asambleas, alguna factura, que de entrada las propias leyes te obligan a mantener esto de carácter original, aunque lo hagas a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, como lo puede ser la naturaleza de comercio electrónico. Entonces, si ya tienes un dispositivo normativo que te obliga a conservar el original, estás obligado a cumplir con este cuarto requisito de admisibilidad, este requisito de perfeccionamiento. Si lo cumples, estás del otro lado. ¿Cómo puedes cumplir que se ha mantenido íntegro? Ahí es donde se puede complicar ya un poquito este universo, pero pensando a nivel de generación de documentos digitales, ahí es donde ya puedes involucrar todo este tema de las cadenas de validación, la firma electrónica simple, la firma electrónica avanzada y generar sellos de tiempo, cadenas de conservación de mensajes de datos y cumplir con lo que establece la norma oficial mexicana, NOM 151, así como lo que te pueden llegar a permitir los proveedores de servicio de certificación. Ya estaríamos en un escenario en el cual el documento ya no simplemente se puede llegar a conservar a través de un correo electrónico. Ya la ley te exige conservarlo de otra manera y ahí es donde tendrás que meter estos requisitos y tendrás que exhibir, por ejemplo, el certificado que traiga el sello de tiempo y la cadena de conservación del mensaje que te puede emitir un proveedor de servicio de certificación. Jaime, eso debe ser carísimo. No me va a alcanzar para generar una prueba e ir en camino a ello. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Hay proveedores de servicio de certificación y hay plataformas que hoy en día te permiten firmar un contrato electrónico con firma electrónica simple o firma electrónica avanzada desde 5 pesos, lo cual automáticamente te sustituye la firma autógrafa y te permite dar el mismo valor probatorio cumpliendo este requisito de integridad. Antes, insisto, de que esto sea el irlandés, voy a hablar sobre las objeciones. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Por último, y para cerrar esta cápsula, es importante decirlo, tengo que ofrecer una pericial desde el momento de su ofrecimiento y para su probable desahogo, mi recomendación siempre será no. 1, porque desnaturalizas la prueba, la encareces y la vuelves muchísimo más compleja que las pruebas de orden tradicional. Ahorita estoy hablando únicamente de requisitos de admisibilidad y a lo mejor un requisito de perfeccionamiento, pero hay que hablar que hay principios detrás de las pruebas electrónicas y digitales que se desprenden de la ley de modelo de comercio electrónico de la cual te hablé hace como 15 horas en esta misma cápsula. Dentro de esos principios está justo la neutralidad tecnológica y la equivalencia funcional, principios que me llevarían a una propia cápsula, pero de una manera muy simple te dicen no compliques una prueba por ser de naturaleza digital y permite que funcione con la misma posibilidad y fuerza probatoria que un documento tradicional. Si tú ofreces una pericial de manera inmediata con el ofrecimiento de una prueba de esta naturaleza, le estás diciendo al juez, mi prueba es imperfecta y necesitas un perito. ¿Cuál sería mi recomendación? Espérate a lo que te conteste la contraparte. Por supuesto que si viene una impugnación de tu prueba por lo que refiere a la naturaleza misma y te pretende atacar la fiabilidad, la atribución, la accesibilidad, la integridad, no va a quedar otra que incorporar a un perito. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Dónde está el tip? ¿Dónde te puedo recomendar algo adicional? Si llegas a tener un documento en el cual, por ejemplo, hayas generado una cadena de conservación o un sello de tiempo, como lo decía, para acreditar la integridad, este cuarto requisito de admisibilidad, tienes una ventaja. Quizá no necesites un perito. Podrías incorporar un informe de tu proveedor de servicio de certificación o de la plataforma que utilizaste para firmar el contrato para decirle al juez, mi contrato es íntegro. Por supuesto, pensando que te estén atacando específicamente este principio. De otra manera, si no te están atacando ninguno de los requisitos de admisibilidad o de perfeccionamiento de los que te hablé, ni metas peritos. No es lo mismo que te ataquen justo el cumplimiento de estos requisitos de admisibilidad, que te ataquen ya al fondo del documento base de la acción. Si te están atacando el documento base de la acción, ¿para qué incorporas un perito? No, vete al punto medular, vete a los principios generales del derecho, vete justo al entendimiento de las cláusulas y sobre eso puedes llegar a no complicar ni encarecer tu prueba. Pues bueno, hasta aquí la cápsula del día de hoy. Sé que fue larga, sé que parece una sesión, pero debía esta desde hace mucho tiempo. Espero que pueda ser de utilidad para muchos de ustedes. Recuerden ofrecerlo como una documental. Por supuesto que pueden ofrecerla como una documental proveniente de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo pueden complicar como tanto como quieran. Hablando de estos 3 escenarios, no es lo mismo para una página web, no es lo mismo para
un mensaje instantáneo para un correo electrónico, para otro tipo de información, pero te estoy dando aquí las pautas generales para que lo puedas hacer de buena manera, ofrecerlo bien, incorporarlo bien, desahogarlo bien y que permitas que el juez lo valore de buena manera. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pues espero que esta cápsula te sea de utilidad. Como viste, trae mucha más carnita que el que te voy a dejar que grabé hace varios años. Ya también le vas perdiendo un poquito de miedo a la cámara y ya hablas con mayor soltura ya después de unos cuantos años de este profano crecimiento académico y profesional. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Pues espero que sirva para la práctica de muchos de los abogados en México. Recuerden dejarme todas sus dudas, quejas, sugerencias, proclamas o insultos a través de las redes sociales que están apareciendo aquí por todos lados. Recuerden que soy su amigo Jaime Díaz Limón, el abogado digital. El conocimiento solo es útil en la medida que se comparte, nada más hay que hacerlo bien. Por cierto, compren el libro, está buenísimo. Bye. Quizás suene como comercial, pero les recomiendo muchísimo este libro de Abogado Digital, en donde hago un breve estudio relacionado con el tema de los... ¿Lo dejamos así?